Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Internacional Emanuel. Le damos gracias a Dios por todos estos medios que estamos predicando y enseñando la palabra del Señor. A todos los que nos escuchan y los que nos sintonizan por las redes sociales sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, poder exponer un poquito de tu palabra. Si hay corazones, Señor, tristes, si hay corazones que estén angustiados, Señor Dios, por esta pandemia y por todo lo que ocurre en nuestro mundo, Señor, levanta nuestra moral y bendícenos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias a Dios porque podemos por estos medios leer la palabra. Y la palabra para hoy está en 2 de Corintios 5, 18, 19. La palabra dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué palabra tan bonita! ¿A quién nos encomendó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Bueno, mis amados hermanos, esa palabra de reconciliación la comparamos con una palabra griega que se dice koinonía, que se llama koinonía, que se pronuncia koinonía. Es una palabra griega. Y junto a esa palabra hay otras como koinonos, koinoneo y koinonicos. Hay muchas palabras. Pero bueno, hablemos de la koinonía exactamente. Y eso lo vamos a encontrar en Filemón. En Filemón vamos a encontrar a tres hombres muy importantes que ejercieron la koinonía, que son Filemón, Onésimo y Pablo. En ese concepto intervinieron también iglesia, hombres de Dios, apóstoles más conocedores de la palabra, para ese acontecimiento de koinonía que hubo aquí, en esta carta tan cortica de 25 versículos que el apóstol Pablo escribió personalmente a Filemón. Él se presentó como abogado de un suceso que ocurrió en la iglesia de Colosas. Amén. Donde Filemón asistía a su iglesia y donde Filemón era un romano. O sea, tenía mucha plática porque tenía esclavos. Y uno de esos esclavos era Onésimo. Mire, hermano, cuando se convirtió Filemón, se convirtió de todo su corazón. Pero hubo un problema entre Onésimo y Filemón muy grave, de tal manera que Onésimo se fue. Se escapó del lado de Filemón y tenía que ser castigado por haberse ido al lado de Filemón según las leyes romanas, y por eso huyó. Mire, mi querido hermano, hay cosas en la vida en las cuales uno tiene que enfrentar, y la koinonía nos invita a asociarnos de tal manera que podamos sacar fruto de esto que nos está ocurriendo. Bueno, entonces Filemón se quedó allá en su iglesia orando. Y el señor Onésimo se fue para Roma. Y en Roma comenzó a buscar a Pablo, que estaba en una casa, que estaba detenido, tenía casa por cárcel, estaba detenido. Y junto a él estaban algunos hermanos, estaba como Marcos, San Marcos, Aristarco, Dimas, Lucas, fueron colaboradores de él. Entonces el Señor, a través de la koinonía, llega Onésimo a Pablo. En el capítulo 3 le cuenta la historia, en el verso 3, le cuenta la historia. Seguramente le contó todo lo que había ocurrido con Filemón y le escribe esta carta donde contiene muchas cosas bonitas y extraordinarias que usted debe leer y leer y leer en su casa. Léala y saque algo para su vida, saque algo para su testimonio. Lo primero que le dice Pablo a Filemón, que es un hombre de Dios,
que es un hombre que ha ayudado y ha confortado muchos corazones del verso 3 al 7, que por la predicación y por lo que él es, muchas iglesias o mucha iglesia ha sido confortada. Y la iglesia que había en la casa de Arquipo era una iglesia bendecida por Dios. Pero hubo este suceso con Onésimo, que toda la iglesia lo supo. Entonces Onésimo se fue hasta que encontró al apóstol Pablo con cadenas, encerrado en una casa, y le contó la historia. Pero él lo quería enviar nuevamente, lo restituyó, le hizo la palabra de coinonía, lo trajo en comunidad juntamente con todos los hermanos, lo levantaron, oraron seguramente, le aconsejaron, le enseñaron, lo instruyeron y lo tuvieron listo para enviarlo nuevamente a Filemón. Pero Onésimo volver a donde su patrón, que había defraudado o robado o había hablado mal o algo le había ocurrido, tenía que devolverse. El Señor nos dice que si usted tiene algo contra su hermano y viene al altar, primero vaya a donde su hermano y haga las paces y luego traiga su ofrenda al altar. Pero mire la palabra de la reconciliación como es. Pablo en la mitad. Pablo le escribe estas palabras. Dice, te ruego, en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mi vida. Y lo bonito, engendró en mis prisiones. Lo hizo en las prisiones. Dice en el verso 11, el cual en el otro tiempo fue inútil. Era un hombre inútil que no servía absolutamente para nada, que no trabajaba, que era perezoso y aparte de eso seguramente era ladrón. Y ahora Pablo llega a los pies de Pablo y Pablo lo instruye y le enseña y lo prepara. Y después del verso 11, en el verso B, dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, se volvió útil después de ser inútil. Oiga, mi hermano, ¿será que nosotros somos inútiles todavía? ¿Por qué no somos útiles? ¿Por qué la coinonía no está en nosotros? Hermano, levantémonos nuevamente y volvamos nuevamente, renazcamos nuevamente y volvámonos una nueva criatura para que nuevamente vayamos delante de la presencia del Señor. Y Pablo de tal manera lo formó como una olla de barro y lo mandó. En el verso 16 dice, pero yo se lo mando no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Por tanto, mire cómo se cambió. Ya no es inútil, ya es un hombre útil, un hombre que necesita, ¿me entiende?, la palabra de Dios, un hombre que ya no la tenía en vano la palabra de Dios, un hombre que daba mal testimonio y ahora no va a dar mal testimonio. Se cree que el apóstol Pablo quería volver nuevamente a Colosas, pero seguramente no pudo. Y se cree que Onésimo murió en el año 95. Lo lapidaron, lo mataron en el año... Después de ser inútil, fue obispo en Roma y murió en Roma. Mire la coinonía cómo es, la asociación de Filemón, de Pablo, en el verso 2 de la hermana Apia, de Arquipo y compañero de iglesia, y de la iglesia que está en su casa, se unieron totalmente de la coinonía, que es lo que necesitamos nosotros. Coinonía en nuestra iglesia, coinonía en nuestra casa, coinonía donde quiera que estemos. Abrazarnos, querernos, sentirnos, orar los unos por los otros, levantarnos. Si alguno tiene fallas, levantarlo nuevamente. La palabra del Señor nos enseña que las oraciones de Pablo a Filemón fueron efectivas y que Pablo, yo creo que lo recibió nuevamente a Filemón, a Onésimo, perdón, y fue de una bendición extraordinaria. Mi querido hermano, es hora de que usted y yo tengamos algo en común. Mire hermano, mire cómo cambia totalmente el drama de la coinonía, de la inutilidad a la utilidad. Por lo tanto, llévala en su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, porque eres maravilloso, porque tu poder y su misericordia es grande. Te pedimos, Señor, por los oyentes, por los que escuchan tu palabra, Señor Dios. Qué bonito, qué cambio hubo aquí, Señor. Y te damos gracias por eso, que nosotros tenemos que cambiar, Señor Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hasta otra nueva oportunidad. Dios les bendiga.